10 de febrero de 1995. Base aérea El Pato, Talara, en el ardiente norte del Perú. Las 7:23 de la mañana. El sol piurano ya castigaba el asfalto, prometiendo un día de calor sofocante. El capitán FAP Javier Morales, de 28 años, piloto de Sukhoi Sub-22 del Grupo Aéreo N-Grados 11, Los Tigres, con 12 misiones de combate confirmadas sobre el CENEPA, desciende de la rampa de un Antonov de transporte. Había pasado las últimas 48 horas en un permiso de emergencia en Lima, junto a la cama de su madre enferma. Al poner un pie en la losa de la base, lo primero que nota es el silencio. Un silencio denso, antinatural. Una base aérea en pie de guerra nunca está en silencio. El aire debería vibrar con el rugido de los motores Tumansky arrancando, con las voces de los técnicos gritando órdenes bajo el sol, con el estruendo ensordecedor de los cazabombarderos despegando en postcombustión hacia la selva. Pero el Pato está tan quieto que Morales puede escuchar el crujido de sus propias botas sobre la pista recalentada. Camina hacia la línea de hangares de su escuadrón, y entonces ve algo que lo detiene en seco, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Donde antes había una veintena de Sukhoi Sub-22 Fite, alineados en perfecta y amenazante formación, ahora solo hay espacios vacíos, cráteres emocionales en la memoria reciente. Algunos aviones yacen cubiertos de lonas, con evidentes daños de combate, otros están siendo canibalizados para mantener a los pocos sobrevivientes en el aire. El resto, simplemente, ya no está. Un técnico supervisor, de apellido Rojas, un hombre de 52 años que había servido en la FAP desde los tiempos de los Hopper Hunter, está sentado sobre una caja de herramientas, fumando un cigarrillo nacional con la mirada perdida en el horizonte desértico. ¿Qué pasó aquí, mi técnico?, pregunta Morales, con la voz ahogada por un mal presentimiento. Rojas lo mira con ojos vacíos, enrojecidos por el cansancio y quizás por lágrimas contenidas. Tigüinza, mi capitán. El 10 de febrero. Y luego vinieron ellos por radio, uno a uno. Se acabó todo. Se acabó. Morales no entendía. Había estado desconectado, enfocado en su familia durante 2 días. Pero en esos 2 días, el corazón de la Fuerza Aérea del Perú había sufrido una herida terrible, una sangría de la que tardaría años en recuperarse. Y para entender cómo sucedió, necesitamos retroceder en el tiempo, a los días febriles que condujeron al 10 de febrero de 1995, el día que sería conocido en los anales de la FAP como el Viernes Negro. Principios de febrero de 1995. El conflicto en la cordillera del Cóndor había llegado a un punto muerto sangriento. Los valientes soldados del ejército peruano se desangraban en asaltos frontales contra posiciones ecuatorianas fortificadas en enclaves como Tigüinza, Cueva de los Tallos y Base Sur. La selva, densa e implacable, se tragaba a los hombres y devolvía solo el eco de los disparos. En ese infierno verde, el alto mando FAP tomó una decisión drástica. La Fuerza Aérea lanzaría una campaña de bombardeo total para ablandar, si era posible, aniquilar esas posiciones enemigas. Era el último gran esfuerzo para romper el estancamiento y darle la victoria al Perú. El plan, devastadoramente simple en su concepción y brutalmente peligroso en su ejecución, movilizó a cada avión de ataque disponible. Los poderosos Sukhoi Sub-22 Fite y los ágiles Cessna AI-37B Dragonfly serían la punta de lanza, cargados hasta el tope con bombas FAB-250 de fabricación nacional. Los supersónicos Mirage 2000 del Grupo Aéreo N-Grados 4 volarían como escolta de altura, el techo, protegiendo a los atacantes de los interceptores enemigos. El objetivo era saturar las coordenadas de Tigüinza y Coangos hasta que no quedara piedra sobre piedra. La tensión en la base aérea El Pato era palpable. Los pilotos, jóvenes y veteranos por igual, estudiaban los mapas de navegación y las fotografías de inteligencia en los briefings. Veían una maraña verde, un laberinto de quebradas y cerros donde el enemigo, invisible, los esperaba con un arsenal de misiles antiaéreos portátiles Sigla y baterías de cañones ZPU-4. La seguridad era máxima. Las tripulaciones solo conocían los detalles de la misión minutos antes de subir a sus cabinas. Cada mañana, con el primer aliento del alba, el desierto de Talara retumbaba con el rugido de docenas de turbinas. Los Sub-22 y AV-37B, pesados por su carga de muerte, carreteaban lentamente hacia la pista, una procesión solemne de acero y coraje. Lo que sucedió en los siguientes días fue la campaña aérea más intensa y costosa en la historia de la Fuerza Aérea del Perú. Valle del Cenepa. 9 de febrero de 1995. Media mañana. El teniente FAP Carlos Charlie Vargas,
de 24 años, piloto de AV-37B Dragonfly, volaba en formación cerrada con su líder de escuadrilla. El pequeño y robusto jet de ataque era conocido cariñosamente como la chancha, y en ese momento, se sentía más como un carnero dirigiéndose al matadero. Abajo, la selva era un océano verde, una alfombra infinita y engañosamente pacífica. Vargas revisó sus instrumentos por 10ª vez. Su corazón latía con fuerza contra las correas de su arnés. Por la radio, la voz del controlador aéreo de combate sonaba tensa. Tigres y dragones, a 5 millas del punto de inicio. Inicien descenso. Buena suerte y buena caza. Charlie empujó la palanca hacia adelante, siguiendo a su líder en un picado pronunciado hacia el valle. El plan era entrar bajo y rápido, soltar las bombas y salir antes de que las defensas pudieran reaccionar. Pero el enemigo estaba esperando. De repente, el cielo se llenó de líneas trazadoras rojas y verdes. Eran los cañones ZPU-4, escupiendo un torrente de acero desde posiciones ocultas en las laderas. El avión de Vargas se estremeció por la turbulencia de las explosiones cercanas. Trazadoras por la derecha. Rompan, rompan, gritó su líder por la radio. Fue como volar dentro de una caja de fuegos artificiales mortales. Y entonces, la amenaza más temida apareció. Finas estelas de humo blanco se elevaron desde la selva. Misiles Sigla. Misil a las 6. Lanza bengalas, Charlie, lanza bengalas, escuchó en sus auriculares. Vargas apretó el botón de contramedidas con el pulgar. Una serie de bengalas incandescentes brotaron de la parte trasera de su avión, diseñadas para engañar al buscador de calor del misil. Contuvo la respiración. Vio la estela de humo pasar a escasos metros de su cabina, una serpiente de muerte que lo había rozado. Fue como ver fantasmas, escribiría Vargas después en una carta a su hermano. No esperábamos una defensa tan coordinada. De repente, el valle entero estaba disparándonos. Volábamos tan bajo que podías oler la pólvora quemada de sus cañones. En esos ataques, la FAP descargó cientos de bombas FAP-250, abriendo cráteres en la selva y silenciando algunas posiciones. Pero el costo era altísimo. Cada misión regresaba con aviones perforados por la metralla, y con el alma encogida por la pérdida de compañeros. Si quieres descubrir cómo esta valiente ofensiva se convirtió en el día más trágico para la aviación militar peruana, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias de heroísmo y sacrificio como esta. Cielo sobre Tiwinza. 10 de febrero de 1995. 12:05 del mediodía. El mayor FAP Víctor Manuel Maldonado Vegaso, de 37 años, comandante de escuadrón y uno de los pilotos de Sub-22 más experimentados de la FAP, estaba precisamente donde ningún piloto quiere estar, en medio del avispero. Su escuadrilla de 4 fites acababa de iniciar el segundo ataque del día sobre el objetivo principal. El primero había sido un infierno. Este prometía ser peor. Maldonado escuchó las alarmas de su receptor de alerta de radar chillar. Los FIR ecuatorianos estaban cerca. Arriba, los Mirage 2000 peruanos, nuestros deltas, se ensarzaban en un combate aéreo a alta velocidad para mantenerlos a raya. Pero la verdadera amenaza estaba abajo. Vio los destellos de los misiles Sigla ascendiendo hacia ellos como avispas furiosas. Atentos, tigres. Mantengan la formación. Entramos ya, ordenó por radio, con la voz firme a pesar del caos. Su Sub-22, cargado con 6 bombas de 250 kilos, era un blanco grande y relativamente lento a baja altura. Vio el avión de su número 2, el capitán Perro Díaz, recibir un impacto. Una bola de fuego anaranjada floreció en el ala derecha. Me dieron, líder. Estoy eyectando, fue el último mensaje de Díaz. Maldonado sintió una punzada de rabia y dolor, pero no había tiempo para el luto. Estaba sobre el objetivo. Contra toda lógica, en lugar de abortar la misión, apuntó el morro de su pesado cazabombardero hacia el corazón de las posiciones enemigas. Las trazadoras enemigas envolvían su cabina. Podía ver las caras de los soldados ecuatorianos apuntándole desde tierra. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la leyenda. A pesar del fuego y del peligro inminente, Maldonado continuó su picado. Soltó su carga de bombas justo sobre las coordenadas asignadas. Por la radio, los otros pilotos escucharon su grito de batalla, ¡Viva el Perú! Segundos después, 2 misiles Sigla impactaron casi simultáneamente en su Sub-22. El avión se desintegró en una bola de fuego.
el mayor Maldonado no fue el único. Ese día, en una misión posterior, el comandante FAP Víctor Caballero, otro piloto de Sub-22, y el mayor FAP Enrique Caballero, piloto de AT-37B, también fueron derribados. Los pilotos peruanos del CENEPA no eran novatos. Eran de los mejores de Sudamérica, con miles de horas de vuelo. Pero se enfrentaban a una misión casi suicida. Años de guerra de baja intensidad habían permitido al enemigo estudiar el terreno y preparar una red de defensa antiaérea casi impenetrable para ataques a baja altura. Y ese día, esa red, combinada con la acción de los interceptores KFIR, cobró un precio terrible. El resultado fue predecible. Los números del 10 de febrero de 1995, el Viernes Negro, fueron una herida abierta para el Perú. Se lanzaron docenas de toneladas de bombas, causando bajas significativas al enemigo y demostrando un valor inquebrantable. Pero había un problema catastrófico. La FAP perdió 3 aviones de ataque en un solo día, 2 Su-22 y un AT-37B. Y aquí está la parte que destrozó el alma de la Fuerza Aérea para siempre. 3 pilotos murieron y 1 fue capturado. Eran el mayor Maldonado, el comandante Víctor Caballero, el mayor Enrique Caballero. Hombres con miles de horas de vuelo, comandantes de escuadrón, instructores. Héroes con una experiencia de combate que no podía ser reemplazada. Un general de la FAP, en una reunión posterior a la guerra, lo resumiría con amarga precisión. El CENEPA fue el crisol del que nunca nos recuperamos del todo. Perdimos más líderes de escuadrón en un día que en los 10 años anteriores combinados. Pero la catástrofe del Viernes Negro era solo el clímax de una sangría que venía de días atrás. La respuesta del enemigo no fue un contraataque masivo sobre nuestras bases, fue la eficacia letal de sus defensas. Cada avión que regresaba a El Pato o a Chiclayo lo hacía con agujeros. Los técnicos trabajaban día y noche, bajo una presión increíble, para remendar las alas, cambiar motores y poner los aviones de nuevo en condiciones de volar. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad febril y dolor contenido en las bases del norte. Los equipos de rescate volaban misiones desesperadas en helicópteros Mi-17, adentrándose en territorio hostil con la esperanza de encontrar a los pilotos caídos. La Fuerza Aérea estadounidense, a través de sus satélites, proveyó información que ayudó a confirmar el destino de algunos de nuestros héroes, un gesto de cooperación en medio de la tragedia. Se organizaron nuevas oleadas de ataque, no por furia, sino por la necesidad de apoyar a las tropas de infantería que seguían luchando en tierra. La orden era clara, había que seguir golpeando. Los pilotos que quedaban, con el rostro marcado por el agotamiento y la pérdida, volvían a subir a sus cabinas. El capitán Zorro Benavides, un joven piloto de Mirage 2000, lo describió en su diario: contamos los aviones que despegaban. Dejamos de contar cuando nos dimos cuenta de que siempre faltaba alguno al regresar. Seguían saliendo, uno tras otro. Era como si el cielo entero sobre el CENEPA estuviera hecho de plomo y fuego. La base de Ciro Alegría, en la selva, se convirtió en un hervidero de helicópteros y aviones de apoyo. Fue golpeada con fuego de mortero, pero la logística peruana no se detuvo. Las pistas de El Pato y Chiclayo, aunque seguras lejos del frente, se convirtieron en el escenario de un drama silencioso, la espera. Cuando el humo de la batalla se disipó, la FAP había realizado más de 150 misiones de combate. Había lanzado casi 1000 bombas. Pero el costo humano era incalculable. La infraestructura no había sido dañada, pero el espíritu, el núcleo de pilotos de élite, había sido diezmado. Para cuando el capitán Javier Morales llegó a la base de El Pato ese 12 de febrero, la FAP había dejado de ser la misma fuerza de combate. Si todavía estás viendo esto, eres de los que aprecian la verdad detrás de los mitos de la guerra. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de valor. Los números de esa semana son difíciles de comprender. Entre el 7 y el 10 de febrero de 1995, la FAP perdió 5 aeronaves de combate, incluyendo 2 valiosos Su-22 y varios helicópteros. No es un error tipográfico. 5 aviones de ala fija y 7 helicópteros en el transcurso del conflicto. Desglosemos el costo humano, que es el que realmente importa. Pilotos de élite muertos o desaparecidos en acción. Cientos de hombres, entre tripulaciones y personal de tierra, operando al límite de la resistencia humana. Y lo más importante, la moral. La certeza de la invulnerabilidad se había hecho añicos contra la cruda realidad de la guerra moderna. 42 posiciones enemigas fueron ablandadas o destruidas, pero la sensación en las bases era de una victoria pírrica.
El capitán Javier Morales pasó las siguientes semanas tratando de asimilar la nueva realidad. De la veintena de sub-22 que su escuadrón tenía a finales de enero, solo una fracción quedaba plenamente operativa. Éramos pilotos y nuestros hermanos de ala, escribió en una carta a su esposa. Esperábamos junto a pistas silenciosas a que los técnicos hicieran milagros con los aviones dañados. Los que estaban listos para volar no tenían misiones de ataque profundo asignadas. Las que se asignaban eran de reconocimiento armado, mucho más cautelosas. El alto mando había aprendido la lección a un precio de sangre. El 23 de febrero, Morales finalmente recibió la orden de volar una misión sobre la zona de conflicto. La voló con una mezcla de furia y extremo cuidado, regresando a la base con la sensación de haber estado en la boca del lobo. Para marzo de 1995, con la firma del Acuerdo de Paz de Itamaraty, la FAP apenas realizaba vuelos de vigilancia. 2 meses antes, había sido capaz de lanzar oleadas de ataque de más de una docena de aeronaves en una sola operación. Un general del aire intentó una última vez explicar lo sucedido a un político en Lima. Señor ministro. Hemos ganado la guerra en el campo de batalla, nuestros soldados tomaron Tiwinza. Pero en el aire, pagamos el precio de la victoria. No perdimos en 1981, ni en 1941. Casi nos desangramos en una semana, la segunda semana de febrero de 1995. El político no quiso escuchar, pero los números no mentían. Después de febrero de 1995, la FAP nunca volvió a lanzar una operación de ataque a gran escala en el conflicto. Los cielos sobre el Cenepa se volvieron un espacio disputado y cauteloso, patrullado por ambos bandos, pero las grandes batallas habían terminado. Todo comenzó con una operación que supuestamente era la clave para una victoria rápida. El bombardeo del Cenepa logró destruir posiciones clave, pero costó el corazón de la aviación de ataque peruana. Ecuador celebró sus derribos como una gran victoria. Perú honró a sus caídos como mártires de la defensa de la soberanía. Las fábricas peruanas podían producir más bombas, pero no podían reemplazar en semanas, ni en meses, la experiencia de un mayor como Maldonado. Los pilotos experimentados estaban muertos. Aquel técnico Rojas, el que Morales encontró sentado en la caja de herramientas el 12 de febrero, tenía razón. Algo se había acabado. En solo unos pocos días de combate intenso, Javier Morales sobrevivió a la guerra. Continuó su carrera en la FAP, llegando a ser instructor de vuelo, formando a las nuevas generaciones de pilotos de caza. En 2015, en una ceremonia en la Plaza de la Bandera en Lima, en conmemoración de los 20 años del conflicto, un joven cadete le preguntó cuál había sido el momento en que supo que la guerra había cambiado para siempre. Su respuesta: el 12 de febrero de 1995. Cuando bajé de ese Antonov en el Pato y en lugar del rugido de los jets, escuché el silencio. Vi los espacios vacíos en la línea de vuelo. Supe que la gloria se había pagado con la vida de nuestros mejores hombres, y que no quedaba nada más que luchar con el corazón y el honor que nos quedaba. La semana del 7 al 10 de febrero de 1995 no aparece en muchos libros de historia con el detalle que merece. No tiene el dramatismo de Stalingrado o Normandía, pero para la Fuerza Aérea del Perú, fue el momento en que su última defensa de acero y fuego se templó en el sacrificio. 5 aviones, 7 helicópteros, más de una docena de héroes caídos. Una semana. Eso fue lo que costó defender la soberanía en los cielos del Cenepa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías la verdadera escala del sacrificio que realizó la FAP en febrero de 1995? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otros momentos decisivos de la historia del Perú te gustaría que exploráramos. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de nuestra historia. Cerré los ojos con fuerza, solo por un instante, antes de que mi madre abriera la boca de nuevo, esta vez más despacio, con la voz quebrada por una resignación que me helaba la sangre. No hay una salida fácil, Ximena. Simplemente tenemos que. Sus palabras se ahogaron en un sollozo que le sacudió el cuerpo frágil. Yo sabía exactamente lo que quería decir. La deuda con el señor Vargas, el prestamista local conocido por su crueldad, había crecido como una mala hierba durante años. Al principio, el préstamo fue para cubrir los gastos médicos de mi padre, una batalla que perdimos demasiado pronto. Pero tras su repentina partida, la carga de esa deuda cayó sobre los hombros de mi madre y los míos. Ahora, la situación se había vuelto insostenible. Si no pagábamos pronto, el señor Vargas había amenazado con embargar la pequeña parcela de tierra, la única herencia que nos quedaba,
el último trozo de mi padre en este mundo. Aquella noche, mientras la lluvia andina amainaba, dejando un olor a tierra mojada y eucalipto en el aire, una camioneta de lujo, un vehículo tan fuera de lugar en nuestro humilde pueblo que parecía una aparición, se deslizó lentamente por el camino de tierra hasta detenerse frente a nuestra casa de adobe. Salí al porche, extrañada de ver semejante opulencia en mitad de la sierra. Un hombre mayor, vestido con un impecable traje oscuro que contrastaba con las arrugas que surcaban su rostro como los caminos de estas montañas, descendió del vehículo. Su postura era erguida, su mirada afilada. «Buenas noches», dijo con una voz grave pero sorprendentemente suave. «Mi nombre es Alejandro de la Cruz». Lo miré, confundida. El nombre me sonaba vagamente, asociado a la gran hacienda en las afueras del pueblo, un lugar del que se contaban historias en susurros. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?». Alejandro esbozó una sonrisa casi imperceptible y se acercó unos pasos. «He venido a discutir algo importante». «¿Puedo pasar?». Aunque una sensación de inquietud se apoderó de mí, asentí. Rechazarlo habría sido una descortesía, y en nuestra situación, no podíamos permitirnos enemistar a nadie, menos a alguien de su aparente calibre. Una vez dentro, en nuestra pequeña sala adornada con mantas tejidas y la tenue luz de una bombilla, Alejandro fue directo al grano. «Sé de la condición de su familia, señorita. Sé de sus deudas con el señor Vargas». Me quedé helada. ¿Cómo podía saberlo? Su madre me contactó. Me ofreció su tierra a cambio de saldar la deuda. La confesión me golpeó como una ráfaga de viento helado. Miré a mi madre, que bajó la vista, avergonzada. Yo le hice una contraoferta, continuó Alejandro, su voz llenando el tenso silencio. Liquido todas sus deudas y cubro todos los gastos médicos de su madre. A cambio, usted se casará conmigo. La pequeña sala de estar de repente se sintió asfixiante. Me quedé paralizada, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Qué? Sé que mi edad es mucho mayor que la tuya, pero este matrimonio no es una cuestión de amor, continuó Alejandro, imperturbable. Es un acuerdo comercial. Tú necesitas dinero y yo necesito a alguien que cuide de mi nombre, de mi reputación ante la sociedad. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. ¿Casarme con un anciano desconocido que ni siquiera conocía? Sonaba como la peor de las pesadillas. Pero entonces, la imagen de mi madre, cada día más débil, y la sombra amenazante de Vargas sobre nuestra tierra, me hicieron vacilar. Yo necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, con la voz ronca. Por supuesto, respondió Alejandro con calma. Pero recuerda, tu tiempo es limitado. Los días que siguieron fueron una tortura de insomnio. Busqué desesperadamente otras alternativas, pero todas las puertas se cerraron. El señor Vargas se volvió más agresivo, enviando a sus matones para intimidarnos, sus risas crueles resonando fuera de nuestra puerta por la noche. Cuando el médico de la posta nos dio la noticia de que la condición de mi madre había empeorado gravemente y que necesitaba tratamiento intensivo en Cajamarca, supe que ya no tenía opción. Contacté a Alejandro y acepté su propuesta, vendiendo mi futuro como si fuera la última cosecha de papas. Nos encontramos en un hotel en la ciudad, un lugar tan lujoso que me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla. Una sabia decisión, Ximena, dijo Alejandro con una sonrisa de satisfacción. No te arrepentirás. Sin embargo, al salir de aquel hotel y caminar por las frías calles de Cajamarca, sentí una profunda sensación de pérdida, como si una parte de mí hubiera muerto. En la oscuridad de la noche, de vuelta en mi pueblo, me hice una promesa a mí misma. Pasara lo que pasara, no dejaría que esta situación me destruyera. No me ahogaría en la desesperación. La boda se celebró sin flores ni risas. Solo el juez de paz y mi madre, que actuó como testigo con los ojos enrojecidos. Llevaba puesta una pollera vieja de mi madre, sus colores desvaídos por el tiempo pero aún digna. Mi rostro estaba pálido, mis ojos vacíos, como los de alguien que acaba de perderlo todo. Por otro lado, Alejandro parecía tranquilo, quizás demasiado relajado para ser un novio. Sonrió levemente al firmar los papeles del matrimonio, como si solo fuera una transacción comercial más. Una vez terminada la breve ceremonia, Alejandro me indicó que debía ir con él a su casa. Debemos irnos ahora, dijo en un tono monótono. Hay muchas cosas que necesitas saber. Simplemente asentí, resignada. No tenía fuerzas para protestar o para mirar atrás. Sentí como mi cuerpo se convertía en una carga pesada que tenía que arrastrar.
Lancé una última mirada a mi madre antes de dejar nuestra pequeña casa. Ella me observaba desde el umbral, su rostro una mezcla de alivio y profundo dolor. El vehículo de lujo se deslizó lentamente por el camino de tierra hacia la gran hacienda que se alzaba en el extremo del pueblo. Nunca la había visto de cerca, aunque a menudo escuchaba historias sobre ella. Los aldeanos decían que estaba embrujada, habitada por los espíritus de antiguos dueños. Otros murmuraban que Alejandro era un hombre excéntrico y solitario que guardaba oscuros secretos entre sus muros. Cuando el coche se detuvo frente a un imponente portón de hierro negro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, a pesar del cálido sol de la tarde. La hacienda era majestuosa, pero había algo siniestro en su grandeza. Los muros altos, las ventanas cubiertas con pesadas cortinas y el aire a su alrededor se sentían densos, cargados de silencio. Bienvenida a la sombra eterna, tu nuevo hogar, dijo Alejandro. Su voz sonó extraña, como si hubiera un matiz de cinismo oculto tras su amabilidad. Me quedé en silencio. Bajé del coche con pasos vacilantes, mis ojos explorando cada rincón de la casa con una sensación de aprensión. Un par de sirvientas, mujeres locales de rostro adusto, salieron a recibirnos. Se inclinaron en silencio y tomaron mi pequeño equipaje. No hubo sonrisas ni palabras de bienvenida, solo una obediencia fría y distante. El interior era aún más imponente y opresivo. Un gran vestíbulo con suelos de mármol frío conducía a pasillos oscuros. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados con miradas severas. Los ojos de las pinturas parecían seguir cada uno de mis movimientos, haciéndome sentir como una intrusa. Un candelabro de cristal colgaba del techo alto, pero su luz era tenue, creando sombras que danzaban lentamente en las paredes. Alejandro me condujo a un enorme salón que parecía una sala de estar. Los muebles eran antiguos y elegantes, pero una fina capa de polvo cubría la superficie de las mesas y las sillas. Puedes descansar aquí. Te mostraré tu habitación más tarde, dijo, sentándose en un gran sillón de cuero. Pero antes de eso, quiero que conozcas las reglas de esta casa. ¿Reglas?, pregunté en voz baja. Sí, respondió él, su mirada fija en la mía. Esta casa es grande y llena de historia. Hay lugares a los que puedes ir y otros a los que no. Eres libre de explorar toda la propiedad, excepto una parte, el ala oeste. Bajo ninguna circunstancia debes entrar allí. ¿Entendido? Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza por la curiosidad. ¿Qué escondía en el ala oeste? ¿Por qué era tan protector con esa área? La primera noche en la hacienda fue larga y aterradora. Me asignaron un dormitorio lujoso en el segundo piso, con una cama con dosel y sábanas de seda, pero todo ese lujo no podía disipar mi miedo. Me costaba dormir, escuchando constantemente ruidos extraños que venían de fuera, pasos lentos en el pasillo, susurros indistintos y el crujido de una puerta que se abría y cerraba sola. Cerca de la medianoche, decidí salir de mi habitación. Quería un vaso de agua, cualquier cosa para calmar mis nervios. Mientras caminaba por el corredor oscuro, vi algo que me dejó sin aliento. Una mujer misteriosa estaba de pie al final del pasillo, de espaldas a mí. Llevaba un largo vestido blanco que parecía antiguo, su cabello oscuro caía suelto sobre su espalda. ¿Quién? ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz temblorosa. La mujer no respondió. En cambio, se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro pálido y unos ojos vacíos y oscuros. Retrocedí instintivamente, con la respiración contenida. Pero antes de que pudiera gritar, la mujer se desvaneció, simplemente desapareció como humo en el viento. Mi corazón latía desbocado. Regresé corriendo a mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí bajo las sábanas, temblando. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Era un fantasma, una de las almas en pena de las que hablaban en el pueblo? ¿O era uno de los secretos que Alejandro guardaba en esa casa? A la mañana siguiente, intenté convencerme de que lo que había visto era solo una ilusión, producto del cansancio y la tensión. Pero cuando me encontré con Alejandro en el comedor, el anciano me lanzó una mirada penetrante que me hizo estremecer. Era como si supiera exactamente lo que había sucedido, como si supiera más sobre esa casa de lo que revelaba. Comencé a darme cuenta de que la sombra eterna no era solo un lugar para vivir. Era un laberinto de secretos y misterios, todos conectados de alguna manera con el pasado de Alejandro. Y de alguna manera, sentí que había entrado en un mundo mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Aquella noche, el aire en la gran hacienda se sentía más frío de lo habitual.
Me senté al borde de mi cama con dosel, apretando la colcha de seda con manos temblorosas. No podía apartar de mi mente lo ocurrido la noche anterior, la mujer misteriosa que se desvaneció como un espectro. ¿Era solo mi imaginación o había algo mucho más oscuro tras los muros de esta casa? Unos pasos lentos resonaron fuera de la puerta de mi habitación, haciéndome tensar. Contuve la respiración, intentando convencerme de que era solo el viento o el crujido de la vieja madera. Pero los pasos se hicieron más claros y finalmente se detuvieron justo frente a mi puerta. La perilla giró lentamente. La puerta se abrió y Alejandro entró, sosteniendo una vieja caja de madera que parecía muy antigua, con extraños grabados en su superficie. ¿No estás durmiendo?, preguntó en un tono monótono, como si su visita a medianoche fuera algo normal. Negué con la cabeza, todavía sorprendida de verlo. ¿Qué? ¿Qué pasa, señor? Alejandro entró sin responder y se sentó en una silla cerca del tocador. Sus ojos se fijaron en la caja que sostenía en su regazo. Quiero que veas algo, dijo finalmente. Esto es algo que debes saber si has decidido quedarte aquí. Tragué saliva, mi corazón latiendo más rápido. No estaba segura de querer saber qué secretos guardaba esa casa o ese hombre, pero también sabía que no tenía otra opción. Alejandro abrió la caja lentamente y sacó varios documentos amarillentos que parecían frágiles por el paso del tiempo. Encima de ellos había varios sobresellados. Lo colocó todo sobre la mesa y me miró con seriedad. Esto, dijo, es mi verdadero negocio. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Los documentos eran contratos comerciales que nombraban a Alejandro como el propietario de una vasta red de minería ilegal de oro. Había firmas y sellos oficiales que hacían que los documentos parecieran legítimos. No soy el hombre loco del que habla la gente, continuó Alejandro, su voz baja pero firme. Simplemente juego un juego mucho más grande de lo que ellos pueden comprender. La gente me considera excéntrico porque vivo aislado, pero es porque he creado mis propias reglas para sobrevivir. Miré los documentos, confundida. ¿Pero por qué me muestra esto? ¿Por qué a mí? Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. Porque ahora eres parte de esto, Ximena. Has entrado en mi red, y necesito a alguien en quien pueda confiar para guardar este secreto. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Mi mundo, ya de por sí pequeño, ahora se sentía aún más restringido. No solo estaba atrapada en un matrimonio forzado, sino también en un mundo criminal que nunca había imaginado. Pero las sorpresas no habían terminado. Alejandro tomó un pequeño cuaderno de la caja y me lo entregó. Lee esto, dijo brevemente. Abrí el cuaderno con cuidado. En su interior, encontré notas detalladas sobre transacciones ilegales, listas de nombres importantes y la ubicación de varios escondites secretos utilizados para almacenar el oro. Pero lo que más me sorprendió fue un nombre que aparecía repetidamente, Isabella, la primera esposa de Alejandro. ¿Qué tiene que ver Isabella con todo esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Alejandro suspiró profundamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Isabella era mi socia. Construimos este imperio juntos. Era brillante, despiadada, incluso más que yo. Pero se volvió demasiado ambiciosa. Quería más. Quería todo. Cuando intentó traicionarme, tuve que detenerla. ¿Detenerla? ¿Qué le hizo? La gente del pueblo cree que la maté o que desapareció, dijo, su voz apenas un susurro. La verdad es más complicada. Todavía está viva, pero no puede abandonar esta casa. Mi mente conectó los puntos. La mujer que vi anoche. ¿Era ella? Alejandro asintió lentamente. Isabella es la prisionera de esta casa, así como yo soy su guardián. Se levantó de la silla, dejó los documentos y el cuaderno sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. Ahora conoces mi secreto más profundo. Lo que hagas con esta información decidirá tu futuro aquí. Piénsalo bien. Mañana hablaremos más. La puerta se cerró, dejándome sola con un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cuál era el verdadero propósito de Alejandro detrás de este matrimonio? Y lo más importante, ¿podría yo sobrevivir en este mundo lleno de secretos y peligros? Después de que Alejandro se fue, me quedé sentada, aturdida, al borde de la cama. Miré la vieja caja, luego el pequeño cuaderno que todavía estaba abierto en mis manos. Todo lo que acababa de escuchar se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar.
Me di cuenta de que este matrimonio no era solo por dinero o deudas. Era un boleto de entrada a un mundo mucho más complejo, donde la confianza era una moneda sin valor y la traición podía acechar en cada esquina. Sin embargo, en medio de mi miedo, un extraño sentimiento de determinación comenzó a crecer. No sería una simple espectadora. Necesitaba entender las reglas de este juego para poder jugar. Con manos temblorosas, comencé a examinar el contenido de la caja más a fondo. Cada documento, cada nota, pintaba un cuadro de un imperio construido sobre la codicia y el engaño. Luego, mis ojos se posaron en algo más en mi habitación. Abrí el armario, y colgado entre mi humilde ropa, había un vestido. Un vestido blanco y elegante de seda, con un diseño que parecía de otra época. Era idéntico al que llevaba la mujer misteriosa la noche anterior. El vestido parecía antiguo, como si viniera de décadas pasadas, con encajes delicados que comenzaban a amarillecer. ¿Cómo era posible que ese vestido estuviera en mi armario? ¿Era una coincidencia o había un propósito detrás de ello? Después de un breve desayuno, decidí explorar más a fondo la hacienda. Sabía que Alejandro me había prohibido entrar en el ala oeste, pero mi curiosidad era más fuerte. Quería saber más sobre Isabella, la mujer descrita como la primera esposa de Alejandro. Al acercarme al ala oeste, el aire se sintió más frío, como si la atmósfera en esa área fuera diferente del resto de la casa. Los susurros tenues volvieron, como murmullos incomprensibles. Respiré hondo, tratando de calmarme, y entré. Al final del pasillo, encontré una gran puerta de madera ligeramente entreabierta. Me asomé y vi una habitación que parecía haber estado intacta durante años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y una gruesa capa de polvo lo cubría todo, excepto un gran espejo de pie en una esquina. Y frente a ese espejo, estaba ella. La mujer del vestido blanco. Isabella. Sabía que vendrías, dijo con una voz suave pero carente de emoción. No se había movido, pero su reflejo en el espejo me miraba fijamente. Di un paso vacilante hacia la habitación. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Con una gracia fantasmal, Isabella se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban vacíos, su rostro tan pálido como el de un cadáver. Sé que vendrías, repitió, su tono ahora teñido de una amarga ironía. Alejandro te ha contado sobre mí, ¿no es así? Mi cuerpo se tensó. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Alejandro te mantiene encerrada? Isabella sonrió levemente, una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Porque sé demasiado. Fui su socia, su igual. Pero también me convertí en una amenaza cuando empecé a cuestionar sus métodos. No podía dejarme ir, porque yo podría exponer todos sus secretos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, ¿por qué no escapas? Isabella soltó una risa hueca y corta. Huir. ¿A dónde? Esta casa es mi prisión, pero también es mi fortaleza. Además, ¿a dónde podría ir? El mundo exterior es aún más peligroso que Alejandro. Solo puedo esperar. Esperar el momento adecuado. Se levantó de su silla y se acercó a mí. Sus pasos eran lentos, pero había una extraña elegancia en cada movimiento. Debes tener cuidado, Ximena, dijo con seriedad. Alejandro no es alguien en quien puedas confiar plenamente. Puede que te haga sentir segura ahora, pero solo te está utilizando para protegerse a sí mismo. ¿Qué quieres decir? Necesita a alguien que guarde sus secretos, continuó Isabella, y tú eres la herramienta perfecta. Eres su escudo. ¿Crees que realmente le importas? No. Eres solo un reemplazo para él. Un peón en su juego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Era eso todo lo que yo era? ¿Un peón? Miré a Isabella, a esta mujer que era a la vez un fantasma y una prisionera, y vi un reflejo de mi propio futuro si no tenía cuidado. Dejé la habitación con el corazón apesadumbrado, las advertencias de Isabella resonando en mi cabeza. Volví a mi habitación y miré la caja sobre la mesa, el cuaderno y los documentos. Ahora entendía. No podía simplemente quedarme quieta y convertirme en otro peón en este juego. Tenía que descubrir la verdad, sin importar cuán peligrosa fuera. Esa noche, mientras me sentaba en mi cama, con el cuaderno en la mano, me di cuenta de que esta gran hacienda no era un hogar, sino un campo de batalla de poder y venganza que se había librado durante años. Y yo, de alguna manera,
estaba atrapada en medio de todo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación más pesada que antes. Después de mi encuentro con Isabella, ya no podía ver a Alejandro de la misma manera. Cada palabra que salía de la boca del anciano se sentía como una telaraña que me envolvía cada vez más en mentiras y secretos. Pero en medio del miedo y la confusión, algo me impulsaba a descubrir más. Quería saber quiénes eran realmente los enemigos de Alejandro y cómo mi propia familia se había visto involucrada en esta conspiración. Empecé a observar más de cerca a los sirvientes. Sus rostros eran máscaras de obediencia, pero a veces, cuando pensaban que nadie los veía, susurraban entre ellos en quechua, con miradas de preocupación. Cuando me acercaba, se callaban de inmediato, como si temieran ser descubiertos hablando de algo prohibido. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de la planta baja, escuché a 2 sirvientas mayores hablando en la cocina. No parecían haberse dado cuenta de mi presencia porque la puerta estaba ligeramente entreabierta. Me quedé quieta detrás de la puerta, escuchando atentamente. La familia del patrón ya está impaciente, dijo una de las sirvientas en voz baja. Quieren que todo se resuelva pronto. Después de lo que le pasó a la señora Isabella. La otra sirvienta asintió lentamente. Pero el patrón es astuto. Sabe cómo ocultar sus huellas. Solo me preocupa. ¿Qué pasará si encuentran lo que buscan? Si lo encuentran, preguntó la primera sirvienta con voz temblorosa. La segunda hizo una pausa antes de responder. La familia del patrón no dudará en destruirlo. Y a todos nosotros con él. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿A qué se referían con huellas? ¿Y por qué la familia de Alejandro estaba tan empeñada en destruirlo? Traté de contener la respiración para no hacer ruido, pero un movimiento involuntario de mi pie sobre el suelo de madera hizo que las 2 sirvientas se sobresaltaran. Se callaron de inmediato y miraron hacia la puerta. Me alejé rápidamente, fingiendo no haber oído nada. Esa noche, decidí hablar directamente con Alejandro. Sabía que no me daría respuestas fáciles, pero tenía que intentarlo. Durante la cena, la atmósfera en el comedor era más tensa que de costumbre. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la vista fija en unos documentos que leía, mientras yo apenas jugaba con el tenedor en mi plato. Hoy escuché algunas conversaciones extrañas, dije finalmente, con voz cautelosa. Sobre tu familia. Alejandro levantó la vista de sus papeles, su expresión indescifrable. Ah, mi familia, dijo, su tono frío y lleno de desdén. Mi familia siempre ha tenido sed de poder. Nunca están satisfechos con lo que tienen. Durante años, han intentado arrebatarme el control de mis negocios, y ahora creen que soy lo suficientemente viejo como para ser eliminado. Fruncí el ceño. ¿Qué tienen que ver con Isabella? La expresión de Alejandro se ensombreció. Isabella fue mi mayor error, dijo en voz baja. Sabía demasiado, y no podía dejarla ir. Pero mi familia usa su nombre como excusa para atacarme, para pintarme como un monstruo mientras ellos mismos conspiran en las sombras. Sus palabras sonaban convincentes, pero después de la advertencia de Isabella, una semilla de duda había sido plantada en mi mente. ¿Era Alejandro la víctima o el titiritero? En los días siguientes, busqué más pistas. Encontré algo que me convenció de que la familia de Alejandro estaba planeando algo. Mientras limpiaba la biblioteca de la hacienda, encontré una carta escondida detrás de una fila de libros. La carta estaba escrita a mano y su contenido era escalofriante. Era de uno de los sobrinos de Alejandro en Lima, dirigida a otro miembro de la familia. Nuestro tío se ha vuelto paranoico. Se ha encerrado con su nueva esposa, probablemente para usarla como escudo. Debemos actuar ahora que la ruta del oro peruano vuelve a ser rentable. El plan sigue en marcha. Nos desharemos de él y de la chica si es necesario. Ya sabes cómo manejar estos asuntos. La carta mencionaba a varias figuras importantes en la conspiración. Sin embargo, algo me hizo sospechar aún más. ¿Por qué la carta estaba escondida en la biblioteca? ¿La dejó Alejandro allí a propósito para que yo la encontrara, o fue el intento de alguien más por revelar la verdad? Después de encontrar la carta, decidí tomar un paso más audaz. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, siendo utilizada como un peón. Tenía que elegir un bando en el que pudiera confiar, Alejandro, que me había salvado de la pobreza pero que también albergaba oscuros secretos, o su familia, sedienta de poder y dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Decidí reunirme con Isabella de nuevo.
Quizás ella podría darme más respuestas sobre los planes de la familia de Alejandro. Pero esta vez, sabía que debía ser cautelosa. La propia Isabella podría tener su propia agenda oculta. En medio de la noche silenciosa, regresé al ala oeste de la hacienda. El aire frío envolvía mi cuerpo mientras caminaba por el oscuro corredor hacia la habitación de Isabella. Sabía que este movimiento era arriesgado, pero no tenía otra opción si quería sobrevivir a este juego de poder. Tenía que encontrar la verdad, por muy peligrosa que fuera. Aquella noche, el aire en el ala oeste de la gran hacienda parecía más denso y frío que nunca. Avancé lentamente por el pasillo oscuro, el sonido de mis propios pasos resonando como un susurro en medio del silencio sofocante. Sabía que estaba arriesgando mucho al volver allí, pero mi deseo de saber la verdad había superado mi miedo. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Isabella, llamé suavemente antes de entrar. Ella estaba sentada en el mismo lugar que la vez anterior, frente al gran espejo, con su largo cabello suelto y sus ojos vacíos pero llenos de misterio. No se giró ni habló cuando se abrió la puerta, como si ya hubiera sabido de mi llegada. Necesito respuestas, dije directamente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. ¿Cuál es el plan de la familia de Alejandro? ¿Y cuál es tu relación con todo esto? Isabella sonrió levemente, una sonrisa que parecía más la sombra de la tristeza que de la felicidad. Finalmente comienzas a darte cuenta de tu posición, Ximena. Pero, ¿estás preparada para asumir las consecuencias? Se levantó de su silla y se acercó a mí, sus pasos lentos pero cargados de una extraña fuerza. La familia de Alejandro es una manada de lobos sedientos de sangre, dijo con frialdad. No les importa a nadie más que ellos mismos. Usan el buen nombre de la familia como una máscara para ocultar sus ambiciones insaciables. Tragué saliva, intentando procesar sus palabras. Pero, ¿por qué están tan decididos a destruir a Alejandro? ¿Qué les hizo él? Isabella soltó una risa corta y seca, que sonó como el viento cortante de la noche. Alejandro es el cerebro de todo. Él construyó este imperio ilegal desde cero, y nunca ha dudado en sacrificar a quien sea por sus propios intereses. Incluyéndome a mí. ¿Él te traicionó? Éramos socios, respondió Isabella, sus ojos fijos en los míos. Pero él quería todo el poder para sí mismo. Cuando me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, ya era demasiado tarde. Me encerró aquí, usando mi desaparición como una herramienta para mantener a su familia a raya. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, pregunté, casi en un susurro. ¿Por qué no luchas contra ellos? Isabella me miró fijamente, sus ojos vacíos pero llenos de significado. Porque sé demasiado. Si salgo de esta casa, me matarán. Solo puedo sobrevivir aquí, en silencio, esperando el momento adecuado. Después de esa conversación, regresé a mi habitación con la mente llena de conflictos. Lo que Isabella había dicho sobre Alejandro seguía resonando en mis oídos. Intenté comparar la imagen del Alejandro que conocía, el anciano que parecía frágil y necesitado de protección, con la descripción de un cerebro astuto que no dudaría en sacrificar a otros por su propio beneficio. Sin embargo, había algo que me hacía dudar aún más, los documentos, los papeles que había encontrado en la vieja caja. Cuando volví a leerlos, descubrí detalles que antes había pasado por alto. Varias transacciones ilegales involucraban los nombres de figuras importantes de la familia de Alejandro. Incluso había pruebas de que la propia familia utilizaba la red de contrabando de oro para financiar sus propios proyectos secretos. Sentí una opresión en el pecho. ¿Era Alejandro realmente una víctima de su familia sedienta de poder, o simplemente fingía serlo para protegerse? Unos días después, decidí confrontar a Alejandro. Ya no podía quedarme en silencio y permitir que me utilizara como una herramienta en su juego. Durante la cena, la atmósfera en el comedor era más tensa que nunca. Puse los documentos que había encontrado sobre la mesa y miré a Alejandro con los ojos llenos de ira. ¿Qué significa todo esto?, le pregunté, mi voz temblando por una mezcla de rabia y decepción. Dijiste que tu familia era la sedienta de poder, pero resulta que tú también estás involucrado en todo esto. Alejandro miró los documentos y luego a mí, y por primera vez, vi una sonrisa que no era amable ni enigmática. Era una mueca de desprecio. Así que lo has descubierto. Tardaste más de lo que esperaba. ¿Por qué?, le espeté, mi voz cargada de emoción. ¿Por qué me dejaste pensar que podía confiar en ti? Alejandro se encogió de hombros, como si todas mis acusaciones no significaran nada para él. Porque necesitaba a alguien para guardar mis secretos.
¿Crees que te elegí al azar? No. Sabía que no tenías otra opción más que cooperar conmigo. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Las palabras de Alejandro fueron como cuchillos que me apuñalaban el corazón. Durante todo este tiempo, solo había sido utilizada como un peón en un juego de poder mucho más grande de lo que había imaginado. Después de esa confrontación, me di cuenta de que ya no podía confiar en Alejandro. El anciano no era el héroe que me había salvado de la pobreza, sino el cerebro detrás de una compleja red criminal. Sin embargo, en medio de mi desesperación, algo me impulsó a no rendirme. Debía encontrar una manera de liberarme de esta trampa. Decidí buscar más pruebas sobre los planes de la familia de Alejandro. Si podía encontrar suficiente información para exponer su conspiración, tal vez podría usarla como una herramienta para protegerme. En medio de la noche silenciosa, me senté al borde de mi cama, sosteniendo los documentos. Mi mente estaba llena de escenarios. ¿Y si fallaba? ¿Y si la familia de Alejandro descubría que los estaba investigando? Pero en medio de mi miedo, una voz fría y tranquila en mi interior me dijo que no tenía otra opción. Ya no era la joven ingenua y asustada del pueblo. Si no hacía algo, me convertiría en la próxima víctima de este juego que había durado tantos años. A la mañana siguiente, decidí actuar. Ya no podía quedarme quieta esperando que mi destino fuera decidido por otros. Después de una noche de reflexión, me di cuenta de que la única manera de protegerme era tomando el control de la situación. Debía usar toda la información que había recopilado, los documentos ilegales, las cartas secretas y mi conocimiento sobre la conspiración de la familia de Alejandro para derribarlos a todos. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado, y la única persona en esta gran casa que también tenía motivos para ver caer a los de la Cruz era Isabella. Volví al ala oeste, esta vez sin miedo. Encontré a Isabella en su habitación, tan fantasmal como siempre, pero sus ojos se iluminaron con una chispa de curiosidad cuando me vio. «Necesito tu ayuda», le dije directamente, con voz firme. «Quiero destruir a la familia de la Cruz». Isabella sonrió, una sonrisa que esta vez parecía más una mueca de triunfo que una expresión amistosa. «Finalmente has decidido luchar. ¿Estás preparada para enfrentar el riesgo?» Asentí. «No tengo otra opción. No puedo seguir siendo un peón en su juego». Isabella se levantó de su silla y se acercó a mí. «Muy bien», dijo en voz baja. «Pero ten esto en cuenta, si fallamos, moriremos. No habrá vuelta atrás». Tragué saliva, pero no vacilé. «Estoy lista». Con la ayuda de Isabella, que conocía cada debilidad y secreto de la familia, trazamos un plan. Decidimos usar los documentos ilegales que había encontrado como nuestra arma principal. Esos papeles no solo demostraban la implicación de Alejandro en la red de contrabando de oro, sino que también mostraban que su propia familia estaba involucrada en un escándalo de corrupción masiva. Isabella proporcionó información adicional sobre las debilidades de la familia. «Son extremadamente protectores de su buen nombre», dijo. «Si logras filtrar esta información a las autoridades o a los medios, entrarán en pánico y se culparán unos a otros». Juntas, decidimos tender una trampa. Sabíamos que la familia planeaba una reunión secreta en la hacienda para discutir la toma de control final del negocio. Isabella, usando sus viejos contactos, se aseguró de que todos los miembros clave estuvieran presentes. Mi papel era simple pero peligroso: grabar su conversación. La noche de la reunión, me escondí en una pequeña alcoba contigua a la biblioteca, donde se reunían. Con el corazón en la garganta, activé la grabadora de un pequeño teléfono que había escondido en mi bolsillo. Escuché mientras los miembros de la familia de la Cruz discutían sus planes para tomar el control del negocio ilegal. Uno de ellos incluso mencionó el plan para deshacerse de Alejandro de forma permanente si se negaba a ceder el poder. Una vez terminada la reunión, salí sigilosamente y le entregué la grabación a Isabella. Juntas, decidimos filtrar la información a las autoridades y a un periodista de investigación en Lima que Isabella conocía. Unos días después de que la información se extendiera como la pólvora, la hacienda se sumió en el caos. La policía llegó para arrestar a los miembros de la familia de la Cruz, incluido el propio Alejandro. Los traidores sedientos de poder finalmente fueron expuestos, y el nombre de su familia quedó destruido por el escándalo de corrupción que habían intentado ocultar. Sin embargo, cuando la policía vino a arrestar a Alejandro, no pude evitar sentir una punzada de lástima. El anciano parecía débil y frágil, como si toda su fuerza se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Cuando me miró por última vez,
Sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y decepción. ¿Crees que esto te hará libre?, dijo con voz fría. Esto es solo el principio. No respondí. Solo lo miré con una expresión vacía, como si ya no me importara. Todo lo que había hecho era para protegerme a mí misma. Pero la victoria no llegó sin un precio. En medio del caos, Isabella desapareció. La busqué por toda la hacienda, pero no encontré rastro de ella. Días después, escuché la noticia de que su cuerpo había sido encontrado en un barranco cerca de la casa. Se sospechaba que había sido asesinada por uno de los miembros de la familia de la Cruz que buscaba venganza por su caída. Me sentí devastada. Aunque sabía que Isabella tenía su propia agenda, esa mujer me había ayudado en los momentos más difíciles. Su muerte fue un recordatorio de que este juego de poder no había terminado realmente. En el silencio de la gran hacienda, ahora vacía, me senté al borde de mi cama, sosteniendo el teléfono que aún guardaba la grabación de esa conversación secreta. Me di cuenta de que había ganado la batalla, pero la guerra no había terminado. El mundo en el que había entrado era demasiado complejo, lleno de mentiras, traición y venganza. ¿Podría seguir con mi vida después de todo esto? ¿O seguiría siendo perseguida por las sombras de un pasado que nunca podría borrarse del todo? Después de la tormenta, la gran hacienda que una vez estuvo llena de secretos y conspiraciones ahora se sentía vacía y muerta. Los días que siguieron a los arrestos fueron extrañamente silenciosos. El único sonido era el del viento de la sierra silbando a través de los pasillos, un recordatorio constante de la tragedia que se había desarrollado entre esos muros. Me senté junto a la gran ventana de mi habitación, mirando el jardín que comenzaba a ser reclamado por la maleza. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, aunque una parte de mí se sentía perdida. Había derribado a la familia de la Cruz, ¿pero a qué costo? La libertad se sentía extrañamente pesada. Con una determinación lenta y deliberada, comencé mi propia investigación. Necesitaba respuestas. Fui al sótano de la hacienda, un lugar que rara vez visitaba nadie, ni siquiera los sirvientes. Allí encontré la vieja caja que Alejandro me había dado en nuestra primera noche. Todavía estaba allí, bien cerrada, como un secreto que aún no se había revelado por completo. La abrí lentamente y saqué los documentos que ya había leído varias veces. Pero esta vez, encontré algo que no había visto antes, una carta sellada, escondida en un compartimento secreto en el fondo de la caja. Estaba dirigida a mí. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La caligrafía de Alejandro era elegante, casi artística. Ximena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que he fracasado, y que tú has tenido éxito. Siempre supe que había una fuerza en ti que ni tú misma reconocías. Te elegí porque eras una luchadora, incluso cuando creías que te habías rendido. No te pido perdón por lo que hice. Este es un mundo cruel, y yo jugué según sus reglas. Pero sí lamento haberte arrastrado a él. Tú también eres una víctima de un mundo que no elegiste, un mundo que yo creé. Espero que puedas encontrar la paz. Y quizás esto te ayude. En el fondo de esta caja, encontrarás los detalles de una cuenta. El dinero es tuyo. Úsalo para empezar de nuevo, lejos de las sombras de esta casa. Adiós, Alejandro. Miré el papel, aturdida. Las palabras de Alejandro sonaban como una confesión final, una petición de perdón de un hombre que lo había perdido todo. Pero detrás de esas palabras, también sentí una extraña sensación de liberación. Decidí empezar una nueva vida, sin el peso del pasado. Hablé con mi madre, cuya condición había mejorado después de que todas nuestras deudas fueran saldadas. Cuando regresé a nuestro pequeño pueblo, mi madre me abrazó con fuerza. ¿Estás bien, hija?, preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí lentamente. Estoy bien, mamá. Pero no sé qué hacer ahora. No tienes que decidir nada deprisa, dijo, acariciándome el pelo. Tómate tu tiempo. El futuro te pertenece. Y eso fue lo que hice. Usé parte del dinero que Alejandro me dejó para asegurarme de que mi madre recibiera el mejor tratamiento médico y tuviera una vida cómoda. Luego, regresé a la hacienda por última vez. Recogí la caja y el resto de los documentos incriminatorios. Fui al jardín, en un viejo barril de metal, quemé cada papel, observando cómo las llamas consumían el pasado. Era un acto simbólico, un ritual para liberarme de las cadenas de la familia de la Cruz.
vendí la hacienda y todo su contenido, y doné una parte considerable del dinero a un fondo comunitario para mejorar nuestro pueblo. Nos mudamos a una pequeña ciudad costera, lejos de las montañas y sus recuerdos. Usé el resto del dinero para abrir una sencilla tienda de abarrotes, un lugar donde podía trabajar y relacionarme con la gente del pueblo. Mi vida ya no estaba llena de lujos ni de poder, pero era más feliz que nunca. Aún así, había momentos, especialmente por la noche, en los que pensaba en Alejandro, en Isabella y en todo lo que había sucedido en la gran hacienda. Pero ya no me sentía agobiada por esos recuerdos. Me di cuenta de que había aprendido mucho de esa experiencia, sobre la fuerza, el coraje y el verdadero significado de la libertad. Una noche tranquila, me senté frente a mi pequeña tienda, mirando el cielo lleno de estrellas. Sonreí levemente, sintiendo que mi vida por fin había comenzado. No sabía si mi futuro estaría lleno de desafíos o de felicidad, pero estaba lista para afrontarlo. Había elegido mi propio camino. Ya no era una víctima de un mundo que no había elegido. Aunque las cicatrices del pasado a veces dolían, sabía que había encontrado mi propia paz.